Hello, student. Nos encontramos en la clase virtual de informática y tecnología. Antes de continuar, pues quiero pedirle al Dios, creador del cielo y de la tierra, que nos bendiga, nos proteja. De igual manera, desde acá, desde mi hogar, quiero pedir por todos ustedes que Dios me los siga bendiciendo, me los siga protegiendo y que tome control de esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. A continuación, pues quiero hablarles de la temática que vamos a tratar en el día de hoy. Es sobre base de datos enfocado al programa Microsoft Access. Les explico qué es una base de datos. De igual manera, pues ya yo les había hablado de este tema en clases presenciales, en las últimas clases presenciales, pero no habíamos tenido todavía el proceso de creación de la base de datos. Recuerdo que una base de datos es un archivo donde podemos almacenar gran cantidad de información, que esa información pues se mantenga organizada y pueda ser buscada de una manera rápida. En ese entonces les colocaba un ejemplo donde les decía que a veces llegábamos a la EPS, y en la EPS nosotros teníamos una cita médica y nos dirigíamos o nos dirigimos a la persona, ¿sí?, que está en recepción. La persona nos pedía normalmente el número de identificación, ingresaba el número de identificación a un programa que estaba en la computadora y automáticamente esa persona nos respondía: sí, usted tiene una cita a tal hora con el médico tal. Pues esa información que esa persona estaba buscando a través del número de identificación es lo que se llama base de datos. Las bases de datos las podemos relacionar más adelante con el tema de programación. ¿Sí? Cuando enlazamos una base de datos en un software, lo que vamos a hacer es que ese software permita almacenar toda la información que nosotros deseamos. Inicialmente vamos a aprender a crear estas bases de datos desde el software, desde el programa Microsoft Access. Para ello les voy a compartir acá el pantallazo del programa. Regálenme unos segundos. Cuando nosotros ingresamos al programa Microsoft Access, automáticamente lo que hace es que nos ubica en este pantallazo inicial. En este pantallazo inicial podemos observar diferentes tipos de plantillas. Normalmente estas plantillas son asistentes. Son plantillas que ya están prácticamente para llenar. ¿Sí? Solamente es seguir un proceso sencillo y llenar la información. Mientras que con esta primera opción nosotros podemos crear la base de datos desde cero, que es lo que vamos a aprender nosotros en la clase de hoy. ¿Cómo hacemos nosotros para crear esa base de datos? Solamente damos un clic a esta opción y procedemos a digitar el nombre de la base de datos. ¿Cómo se va a llamar nuestra base de datos? Nuestra base de datos va a tener el nombre de datos personales. ¿Por qué le voy a dar el nombre de datos personales? Porque vamos a hacer una base de datos donde vamos a incluir información netamente personal. Entonces vamos a digitar el nombre de la base de datos, datos personales, y una vez que digitemos el nombre de la base de datos, procedemos a seleccionar a través de este icono, ¿sí?, la carpeta donde deseamos guardar esa base de datos. En mi caso, yo voy a guardar, ¿sí?, la base de datos en el disco local C. ¿Qué nombre le voy a dar? Datos personales. Observen que ya el nombre aparece, porque ya yo lo había dado con anterioridad desde aquí. Solamente es dar clic en el botón a aceptar. Una vez que le damos clic al botón aceptar, pasamos a dar clic sobre este botón llamado crear. Y al dar clic en el botón crear, sí, es lo que va a hacer es proceder a pasarnos hacia la ventana, al entorno principal de este software llamado Microsoft Access. Este es el entorno de trabajo de Microsoft Access. ¿Sí? Desde este programa nosotros tenemos que tener en cuenta 4 elementos. ¿Cuáles son esos 4 elementos? Las tablas, los formularios, miren que voy señalando, tablas, formularios, ¿sí?, los informes y las consultas. Pero de estos 4 elementos, el principal es la tabla. Para nosotros poder crear una base de datos, ¿sí?, si no tenemos la tabla, no podemos crear ni el formulario, no podemos crear ni la consulta, no podemos crear o generar un informe. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la tabla. ¿Y qué hacemos nosotros en la tabla? Primero que todo, programar qué es lo que queremos nosotros llenar en esa base de datos. O sea, la información que queremos. En este caso, si nosotros vamos a hacer una base de datos personales, sería incluir, ¿sí?, los campos que hacen parte de los datos personales. ¿Cuáles son los campos? Nombre, apellido, cédula, edad, bueno, y la cantidad de campos que se necesite en ese momento.
Pero para poder hacer eso debemos seguir una serie de pasos. Y el primer paso es ubicarnos a mano izquierda, ¿sí? Donde dice tabla 1. ¿Sí? Observen donde estoy ubicando el puntero del mouse. Doy un clic derecho y escojo la opción Vista Diseño. Cuando yo escojo la opción Vista Diseño, el programa me pregunta qué nombre le voy a dar yo a la tabla. Recuerden que yo ahorita le di el nombre fue a quién, a la base de datos. Recuerden que dentro de la base de datos tenemos que crear 4 componentes. Y de esos 4 componentes que estamos creando ahora mismo es el de la tabla. Esta tabla, al momento de crearla, tenemos que darle un nombre. ¿Qué nombre le vamos a dar? Vamos a darle el nombre de tabla y como la base de datos se llama datos personales, vamos a darle un nombre de tabla de datos personales. Una vez que digitemos el nombre de la tabla, procedemos a dar clic sobre el botón aceptar. Al dar clic al botón aceptar, se abre este entorno. En este entorno podemos observar una columna que dice nombre del campo y una columna tipo de datos, que son los que vamos a utilizar. Pero ¿qué sucede? Para poder continuar creando la tabla, esta fila tenemos que eliminarla. Esta fila, pues más adelante la vamos a ir explicando y en el día de hoy no la necesitamos. Primero tenemos que hacer este proceso para después meternos con esta fila que está acá. Como no la vamos a necesitar, la eliminamos. ¿Cómo la eliminamos? Dándole un clic derecho y escogiendo la opción eliminar fila. Me hace la pregunta si estoy seguro que deseo eliminarlo, doy clic en sí. ¿Qué paso a hacer a continuación? A digitar los nombres de los campos que yo quiero en mi base de datos. El primer campo va a ser nombre, pero observemos que al lado él me pide el tipo de datos que voy a almacenar en este campo. ¿Qué vamos a almacenar en este campo? Letras. Recuerden que un nombre es el conjunto de letras. Pedro, María, Juan, Roberto. Son letras lo que conforman ese nombre. Entonces yo acá debo especificar qué tipo de campo es este dato. Entonces miren que cuando yo doy clic se activa esta lista desplegable. Y cuando yo doy clic en esta flechita me muestra los diferentes tipos de campos. Tiene texto corto, texto largo, número, fecha y hora, moneda, ¿sí? Que son los que vamos a utilizar. Si yo escojo texto corto, ¿sí? Va a configurar el campo como texto, pero para escribir textos cortos. Vamos a trabajar con el texto largo. Doy clic y escribo debajo de nombre el siguiente campo. ¿Cuál va a ser el siguiente campo? Vamos a colocar apellido. Debo programar qué tipo de dato es apellido. En este caso doy clic al lado y escojo el tipo de campo. ¿Qué tipo de campo es apellido? Recuerden que apellido también es un conjunto de letras. En este caso debe ser texto. Yo especifico si es texto corto o texto largo. Vamos a escoger el largo. Vamos a colocar acá de este lado correo y especificamos al lado. ¿Qué tipo de campo es correo? Les hago la pregunta desde acá. Ustedes responden allá internamente en sus casas y miremos a ver si coincidimos. Listo, correo es texto. De pronto preguntaremos, ajá, pero hay un arroba ahí. Él lo toma como texto, el arroba lo toma como texto. En este caso, vamos a programarlo como texto largo. Y vamos a colocar acá un último campo que es la edad. En este caso, ¿qué tipo de campo sería edad? Les voy a mostrar acá el listado. Si ustedes de su casa miren y pueden responder internamente qué tipo de campo sería edad. Ok, el tipo de campo edad es numérico, número. Recuerden que cuando nosotros vamos a digitar la edad de una persona, estamos escribiendo solamente números. ¿Sí? Bien, vamos a hacer la base de datos con esta información. Una vez que ya termine de programar los campos de la base de datos, que en este caso nada más son estos 4, pero podemos incluir más datos si lo necesitamos, pues pasamos a eliminar o a cerrar, en este caso, la tabla. Esto que está acá, todo este contorno que está aquí, es la base de datos. Esto que está aquí, este pedacito que está acá, todo esto, es la tabla. Esta tabla yo debo cerrarla. Ahora, para cerrarla, yo me ubico en esta X que está aquí, doy un clic, me sale un cuadro de diálogo preguntándome si deseo guardar esto. Lógicamente sí, doy un clic. Y observemos que a mano izquierda aparece ahora el nombre de la tabla. Ya creé el primer elemento.
¿sí? Recuerden que este es el elemento principal. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Llenar la base de datos. ¿Cómo se llena? Nos ubicamos en la tabla que acabamos de hacer y le damos un doble clic. Y empezamos a llenar los datos. ¿Sí? A colocar los nombres. Vamos a colocar acá Roberto. ¿Sí? Vamos a colocar apellido. Castro. Vamos a colocar acá un correo RC. Carlos. ¿Sí? Vamos a colocar el arroba gmail.com. La edad. Vamos a colocar acá una edad. No necesariamente deben ser datos reales. ¿Sí? Vamos a colocar acá otro nombre, Ana. Vamos a especificarle su apellido, Pérez. Vamos a colocarle aquí un correo, de igual manera ficticio, Ana, @gmail.com. Le vamos a colocar acá una edad a Ana. Vamos a colocarle 31. Vamos a seguir llenando la base de datos. Vamos a colocar acá Carlos. Especifiquémosle acá apellido Sandoval. Vamos a colocarle un correo ficticio, lógicamente. Carlos @gmail.com. Y le vamos a especificar una edad a Carlos. Vamos a colocarle 2. Imagínense que es la persona que está atendiéndonos por llamada en una cita médica. Ella nos pide unos datos y esa persona va ingresando esos datos ¿a dónde? Aquí, a la base de datos. Una vez que ya la tabla está llena, ¿sí? Procedemos a cerrar la tabla y una vez que esté cerrada ya la información queda registrada en la base de datos. Miren que le voy a dar doble clic en tabla de datos personales y ahí aparece la información. Muy bien, jóvenes. Espero que este video haya sido de grata ayuda para todos ustedes y que a partir de esta información pongamos en práctica en nuestros hogares el diseño de las bases de datos, especialmente en el elemento tabla. Les recuerdo tener los cuidados en esta época, en esta situación que estamos viviendo de la pandemia del coronavirus. Cuidarnos, no salir de nuestros hogares, ¿sí? Usar el tapaboca, los guantes, pero sobre todo, primero que todo, hablar con Dios y colocarles cada día esta situación para que tome control y muy pronto nos podamos volver a ver en nuestra amada institución. Dios me los continúe bendiciendo.